muy extenso, ya se los mandé por mail, así que, digamos, mi ley, todo eso y más. Da charlas con nosotros desde hace fácil 15 años ya, y siempre nos da una visión que sale de lo común, y eso es el valor de Javier, digamos. Nos ha anunciado la crisis del 2001 un año antes, nos ha anunciado que el país iba a crecer como creció falsamente en la época de Kirchner, y ahora está interesante porque viene un año, digamos, de cambio, un año de elecciones, y va a estar bueno escuchar a ver cómo ve Javier el futuro. Así que no hago más presentación y nos deleitamos con la charla de Javier. Bien, la charla, digamos, que les voy a dar es básicamente sobre algunos de mis desarrollos sobre lo que yo considero que es el concepto de singularidad en economía, con el cual lo estoy desarrollando. Básicamente yo tengo 3 líneas de análisis por donde abordo la cuestión de la singularidad, donde cada una de ellas son cada vez más radicalizadas y donde básicamente lo que sostengo es que la economía va a dejar de ser la ciencia de administración de la escasez para convertirse en el estudio de la acción humana bajo un contexto de abundancia radical. Entonces, la primera de las ideas sobre las que trabajo es la que tiene que ver con los fenómenos de convergencia. Entonces, por eso, digamos, la charla es de los picapiedras a los supersónicos, el crecimiento y la convergencia a la singularidad. Es decir, ya el solo hecho de lo que propone pensar el problema de la convergencia ya es un tema bastante fuerte como para generar esta idea de singularidad. Entonces vamos a hacer toda una discusión en la temática tradicional de temas de crecimiento y vamos a ver las consecuencias que ellos tienen en términos de bienestar humano. Y después ya sí vamos a ir entrando a las cuestiones de singularidad. Vamos a ver alguna primera parte, ¿sí? No digo, quizás ustedes no tienen el concepto de singularidad. Lo voy a desarrollar en la charla. Okay. Y después ya entramos más de lleno sobre los temas de singularidad propiamente dicho. Y ahí vamos a ver un par de variantes alternativas que son bastante más radicalizadas. O sea, donde va a haber una previa, digamos, de cómo los economistas enfocamos determinadas cuestiones y cuáles son las limitaciones que imponen esas formas de enfocar los problemas. Entonces, la charla, digamos, arranca con esta frase de Robert Lucas, que ha sido Premio Nobel de Economía. Dice que las consecuencias para el bienestar humano de este tipo de cuestiones son verdaderamente estremecedoras y que una vez que uno empieza a pensar en estas, ya no puede pensar en nada más. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar los temas de crecimiento, la frase verdaderamente es muy choqueante. La frase, la verdad es que es una frase muy atractiva y la verdad es que lo que me pasó cuando iba accediendo a los distintos libros, porque está en todos los libros de crecimiento esta frase, yo lo primero que pensé es, bueno, cuando uno da clases siempre cree que
su materia es la más importante y consecuentemente no es ni más ni menos que una frase muy atractiva, muy bien armada por alguien que considera que su materia es la más importante. Ahora, lo interesante es que cuando yo me puse a pensar sobre estas cuestiones, sinceramente nunca más pude dejar de pensar en ellas. Entonces, en general, digamos, lo que yo suelo hacer como proceso, digamos, para pensar este tipo de cuestiones, es proponerles un viaje en el tiempo. Entonces, supongan que por alguna cuestión, digamos, a ustedes les regalan un viaje en el tiempo y los premian permitiéndoles viajar al año 0, a presenciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ustedes van, llegan, ¿sí? Están en el pesebre, encuentran, digamos, la situación, digamos, donde claramente está, digamos, naciendo Jesucristo. Entonces, bueno, nace Jesús, todo, la gente empieza a rumorear acerca, ¿sí?, del tema de la virginidad de la Virgen María. Entonces ustedes dicen, paren muchachos, paren un poco. O sea, de donde yo vengo esto es posible. Es más, hoy en Inglaterra ya existe la criatura que es hijo de 3 padres. Y en realidad podría ser de 3, de 4, de 5, de todos los que uno quiera. Es decir, yo no sé si ustedes han visto la película Gemelos. ¿Sí? ¿Cuántos han visto la película Gemelos? Es una película de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, donde, digamos, básicamente se toma a una Miss Universo, ¿sí? Y, digamos, se hace una, digamos, y la parte vinculada al padre se toma muestra de 6 padres distintos, donde 6 tipos brillantes, ¿sí? Entonces ahí hacen una mezcla y sale Arnold Schwarzenegger, que es el ser humano perfecto, por decirlo de alguna manera, y lo que también salió fue Danny DeVito, que es la resaca genética. O sea, de ahí, digamos, la película Gemelos. Entonces, digo, ustedes les cuentan que vienen de un mundo de donde eso es posible, y entonces dice, bueno, pero vamos a salir por la calle a darle optimismo a la gente. Vamos a contarles que venimos de un lugar bárbaro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran la ciudad, lo que ven que es que la gente vive en promedio 25 años, ni les cuento cómo están vestidos, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes van y entonces dice, bueno, mire, de donde nosotros venimos hay agua potable, ¿sí? Hay luz eléctrica, hay televisores, hay cines, hay rascacielos, ¿sí? Hay computadoras, hay iPads, hay teléfonos celulares, hay teléfonos que hablamos de un lado al otro del mundo y nos vemos, ¿sí? Entonces, digo, la gente empieza a quedar media estremecida y se empieza a arrimar, digo, no puede creer las cosas que, digamos, se están describiendo. Entonces, digamos, y le preguntan acerca de los caballos, de los burros, de los camellos, y dice, sí, nosotros digamos, los tenemos, digamos, los seguimos teniendo, pero nos movilizamos en autos, en barcos gigantes, en aviones, ¿sí? Digamos, en trenes, en subtes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando están explicando todo eso, ¿sí?, evidentemente están hablando de bienes que aún no existen para ellos. Entonces les demanda un montón de tiempo y se les hace de noche. Y justo es noche de luna llena. Dice, me olvidaba, dentro de 1969 años vamos a llegar a la luna. ¿Ustedes qué creen que van a pensar esas personas acerca de ustedes? Que están locos, claro. Y es más, acorde a las costumbres de las épocas, si esa gente llegara a tener previsión perfecta,
Les puedo asegurar que lo encierran en una cárcel durante 33 años para crucificarlos contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, lo importante es que desde ese momento a hoy, el PBI per cápita se multiplicó por 12,9 veces. ¿Sí? Ahora, si se llegara a cumplir esto de la convergencia, que después ahora lo vamos a ver en más detalle, que implicaría que el mundo crezca a una tasa del 4,12% aproximadamente, en un siglo vamos a estar multiplicando el PBI per cápita en cerca de 60 veces. Esto quiere decir que en un siglo habremos logrado 4,5 veces más que lo que ha logrado toda la humanidad en 20 siglos. Y si ustedes creen que esas personas del año cero no podían racionalizar lo que ustedes estaban diciendo, ¿por qué creen que ustedes van a poder entender lo que va a estar pasando en un siglo que va a ser 4 veces y media más grande que todo eso? Esto es, si ustedes creen que ese ejercicio es un ejercicio verdaderamente desafiante, les doy la bienvenida al mundo de la singularidad. Entonces, para que más o menos se den una idea, convergeríamos a un PBI per cápita del orden de los $600.000, es decir, 10 veces más que el que tiene Estados Unidos hoy. Y los estudios sobre bienestar o economía de la felicidad muestran que una persona es feliz con un PBI per cápita del orden de los $80.000. Consecuentemente, vamos a estar pasando de un mundo de restricciones a un mundo de abundancia radical. Entonces, el punto es cómo nosotros los economistas miramos estos problemas. El primer modelo, digamos, que uno suele estudiar, ¿sí?, es lo que se llama el modelo Solow-Schwab. Este está hecho a partir del trabajo de dos economistas. Uno es Robert Solow, que ganó el Premio Nobel de Economía en el año 87, y el otro es Trevor Swan, ¿sí?, que son dos artículos que escribieron de manera independiente en el año 56. Básicamente lo que dice este modelo es que ustedes tienen una función de producción, que es esa línea azul que ven, y que dice que el producto per cápita es función de la relación capital-trabajo en la economía. Y lo que dice es que en la medida que la relación capital-trabajo en la economía aumenta, el producto sube, pero sube decrecientemente. ¿Sí? Digo, por eso esa curva, cada vez que le ponen más capital-producto, crece, pero crece menos que proporcionalmente. Por otra parte, ustedes acumulan capital, ¿de qué manera? Ahorrando. ¿Sí? Entonces, en la medida que el ahorro sea una fracción constante del ingreso, van a tener ahí esa línea roja. Entonces, y por otro lado, van a tener que ustedes, para mantener constante el stock de capital per cápita, ¿a cuánto va a tener que crecer el capital? Y va a tener que crecer con la amortización y va a tener que crecer con la población. Eso les permite encontrar un punto de equilibrio, ¿sí?, donde el ahorro es igual a la inversión, y eso determina el stock de capital per cápita de equilibrio. Lo que está por encima de la línea roja es el consumo, y lo que está por debajo de la línea roja es la inversión, que es lo que se iguala al ahorro. Esto es muy interesante, por ejemplo, digamos, porque este modelo lo que dice es que una vez que ustedes alcanzaron el estado estacionario, que es este punto, el stock de capital per cápita permanece constante, y por ende el producto per cápita también está constante. Entonces, digo, ese resultado en principio no es muy atractivo, pero tiene algunas otras propiedades este modelo, que ahora las vamos a ver
más adelante, pero por lo menos podemos ver que algunas cosas pueden explicarse dentro de este modelo. La primera es que si el ahorro aumenta, esta línea se va a desplazar hacia acá. El equilibrio va a dar un stock de capital per cápita más alta y por ende, ¿sí?, el producto per cápita no va a ser más alto. Por ende, ya deberían ir infiriendo que eso de darle bomba al consumo no es una buena idea. ¿Claro? O sea, intertemporalmente es una cosa, digamos, como desastrosa, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, una forma de meter también mejora, ¿qué es? Con el progreso tecnológico. El progreso tecnológico dice que para dar una relación capital-trabajo, ustedes podrían producir más. Es decir, que la curva azul se le desplazaría hacia arriba. Eso es importante porque, digamos, es una forma de meter un crecimiento adicional en este modelo. Porque si en este modelo yo tengo que la relación capital-trabajo está constante, esa economía, ¿a qué tasa crece? Crece a la tasa que crece la población. Y por ende el stock de capital per cápita es constante y el producto es constante. En realidad lo más interesante del modelo del solo no es este resultado, porque lo que vamos a ver es que el resultado empíricamente no es bueno. ¿Sí? Pero este modelo tiene una propiedad que es la propiedad de la convergencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que muestra este modelo es que aquellos países, la tasa de crecimiento va a venir dada por esta diferencia entre la curva, digamos, que describe, digamos, el ahorro, ¿sí?, y la amortización. En la medida que ustedes, esta diferencia es más grande, la tasa de acumulación de capital es más grande y la tasa de crecimiento es más grande. Fíjense que aquellos países que son pobres se caracterizan por qué situación, por tener un menor stock de capital per cápita. Por ende, aquellos países que son más pobres deberían mostrar que tasas de crecimiento cada vez más elevadas. Y obviamente que en el largo plazo, ¿sí?, que esta la idea de la convergencia, todos convergerían a la misma relación capital-trabajo, por ende todos tendrían que el mismo producto per cápita. Y eso sí es un resultado interesante, que es el resultado de la convergencia. Entonces, miremos qué dicen los datos, a ver qué encontramos. Entonces, lo primero que vemos es que la realidad es que yo les diría, mire, si yo miro este gráfico, les podría decir que no sabemos cómo va a ser el futuro. Lo único que sabemos es que va a ser mejor, porque en los últimos 200 años el mundo creció muchísimo más que lo que creció en los 1800 años anteriores. ¿Sí? De hecho, ¿sí?, en los últimos 200 años el PBI per cápita se multiplicó cerca de 9 veces, mientras que en los 1800 anteriores solo creció 40%, concentrados en los siglos XIV y XV. Entonces, lo primero que tendremos que ver es que hay una situación claramente de aceleración en la tasa de crecimiento. O sea, eso, digamos, en principio plantea un par de problemas que, si ustedes miran la función de producción esa que teníamos, no labura muy bien para mapear con esto. Salvo que ustedes puedan meterle qué cosa. Progreso tecnológico. ¿Sí? Fíjense esto. Días atrás, un economista publicó una nota absolutamente desafortunada que planteaba qué cosa. Dice, no, el progreso tecnológico, ¿qué hace? Ahorra trabajo. Efectivamente, ahorra trabajo. Entonces, ¿qué decía? Si esto sigue así, nos vamos a quedar sin empleos. ¿Sí? Y clamaba en función de eso, ¿por qué? Por intervención. Un disparate. O sea, un pésimo análisis. Un pésimo análisis. ¿Por qué? Porque miren todo lo que creció el mundo en estos últimos 200 años. ¿Sí? De hecho, en estos últimos 200 años, la población del planeta se multiplicó por 7.
si lo que ese economista decía era cierto, el desempleo tendría que estar por todos lados. Y sin embargo no está. Es decir, entonces, estas personas, digamos, que ponen esta visión apocalíptica o casi ludistas, digamos, aquellos que, digamos, odiaban a la máquina, en realidad dicen esas paparruchadas, básicamente porque son brutos. ¿Sí? Digamos, eso es de brutos, porque en realidad, cuando ustedes, ¿sí? Miren, hay un libro formidable de Henry Huxley, se llama La lección de economía, ¿sí? Y el autor repasa todo el conjunto de falacias que suelen andar dando vueltas por todos lados. Entonces dice que la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el buen economista no solo ve lo que pasa en un sector, sino que ve lo que pasa en otro sector, y que no solo mira lo que pasa hoy, sino que también mira las consecuencias a mañana. Digo, ¿qué pasa si yo de repente, por algún motivo, ¿sí? No sé, tengo algún descubrimiento que me permite reducir los costos fenomenalmente? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Voy a ganar más plata. ¿Sí? Si yo gano más plata, ¿qué puedo hacer con esa plata? ¿Sí? Una cosa que puedo hacer que es reinvertirla. Si la reinvierto, digamos, produzco más. ¿Qué va a pasar con el precio relativo de mi bien? Se va a volver más barato. Con lo cual va a haber una ganancia para los consumidores que van a tener que bienes más baratos y van a poder hacer ¿qué cosa? Consumir más de otros bienes. Alternativa 1. Alternativa 2. Soy un salame, me quedé sin ideas. ¿Y qué hago? La ahorro. ¿Sí? Ahora, ¿ese ahorro qué hace? Financia inversión en otros sectores. Con lo cual, los trabajadores que no están acá van a ir ¿a dónde? Al otro sector que está invirtiendo, financiado ¿con qué? Con el ahorro que generó esa empresa. Ahora suponga que no, ahora digo, me voy a poner en cabrón y ahora voy a decir, la consumo. Cuando la consumo, ¿qué va a pasar? Voy a derivar demanda en otro sector de la economía, ¿sí? Voy a mejorar ese precio relativo y ¿qué va a pasar? Ese sector va a tener ganancias y ¿qué va a hacer? Va a invertir, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a contratar a la gente. Es decir, fíjense que en la medida que ustedes tengan mercados competitivos, ¿sí? Y que no esté el gobierno molestando e interfiriendo en el funcionamiento de la economía, esto funciona fenómeno. Es decir, y además el salario real sube. Esto quiere decir que se produce una mejora fenomenal. Esto es como creer que si viene el progreso tecnológico vamos a estar peor. Entonces, eso es un punto no menor. Digamos, hacia el final de la presentación, yo voy a tener una posición muy crítica, pero profundamente crítica, ¿sí? De la idea del óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto describe una situación en la cual, digamos, vamos a tomar una situación. Si la situación no es óptima de Pareto, yo puedo mejorar a alguien sin perjudicar a nadie. Entonces, digamos, ¿qué hago? Agoto esas ganancias hasta qué punto, que llego al óptimo de Pareto. Es decir, el óptimo de Pareto es una situación donde yo no puedo mejorar a alguien sin que empeore otro. ¿Está claro? Ahí agoté todas las ganancias de bienestar. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Estamos todos ahí? Bueno, ahora supongamos lo siguiente. Sucede que encuentro el invento que permite que vivamos de modo eterno. Curamos todas las enfermedades, curamos todos los males, vivimos eternamente jóvenes. Una fiesta total todo el tiempo, porque además van a sobrar los bienes. No va a faltar el pelotudo que diga, che, pero los sepultureros le va a ir mal. De hecho, van a quebrar. Si hay algo que yo disfruto fenomenalmente, es cuando voy por la calle o por una avenida y veo que cierran las funerarias. Es una fiesta eso. ¿Por qué cierran las funerarias? Muere menos gente. Porque se muere menos gente.
Porque se ha incrementado fenomenalmente la expectativa de vida. ¿Está claro? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el óptimo de Pareto con ustedes es una porquería. O sea, ¿se imaginan si alguien le hubiera dado bola a los productores de velas cuando Edison inventó la lamparita? ¿Qué estaríamos ahora? ¿Iluminados por velas? ¿Eso es bueno para quién? ¡Para nadie! ¿Está claro? Entonces, lo que ustedes ven ahí es un progreso fenomenal, ¿sí? Digamos, y lo que hay que hacer es prepararse para eso. Sí, es en dólares corrientes. No, eso es en dólares de PPP, ¿sí? Es es una definición técnica del tipo de dólar que se llaman Gary Cummings, algo así. Ahora no me sale bien el nombre. Pero son dólares constantes. No son dólares nominales. No, porque si fuera así, digamos, nosotros seríamos hiper multimillonarios, ¿no? Digo, con todo el mismo poder de compra en cada... Exactamente. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me parece también interesante para ver, que es la aceleración del crecimiento. Si ustedes toman la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita a lo largo de los 2000 años que estamos estudiando, la tasa de crecimiento per cápita fue del 0,13%. Ahora, si ustedes se fijan, ese gráfico que vimos antes de este, ¿qué mostraba? Que en los primeros 1800 no crecimos nada y que en los segundos 200 crecimos un montonazo. Entonces fíjense que si ustedes separan los periodos, en los 1800 primeros años crecimos al 0,02%. Mientras que en los últimos 200 años, en términos per cápita, crecimos 1,1%. Es decir, que la tasa de crecimiento se multiplicó por 55. ¿Sí? Es decir, a ustedes les puede parecer un número pobre, pero es un tazón. O sea, es 55 veces más grande de lo que venía. Es más, también sabemos que no es lo mismo lo que pasó durante el siglo XIX que lo que pasó en el siglo XX. Entonces, cuando ustedes abren estos siglos, durante el siglo XIX, el mundo creció a 0,65, mientras que en el siglo XX creció 1,58, es decir, casi se triplicó. A pesar de que hubo 2 guerras mundiales, hubo shock petrolero, hubo un montón de despioles. No, bueno, sí, en Argentina, ¿no? Entonces, y es más, si ustedes particionan en partes iguales el siglo XX, van a ver que durante la primera parte del siglo XX se creció al 1,06 y durante la segunda parte se creció al 2,1. ¿Sí? Quiere decir que la tasa prácticamente en la segunda mitad se aceleró. Y si ustedes toman la tasa de lo que va del siglo XXI, estamos en el orden del 3%, a pesar de haber tenido que enfrentar una situación y una crisis fenomenal, como lo que fue la crisis subprime, que todavía sus efectos hoy perduran. Entonces, digo, y acá también es importante tener en cuenta, porque hay algunos economistas que dicen, al final vieron, no pasó nada. No pasó nada porque, digamos, Bernanke demostró ser a la postre el mejor banquero central de la historia. Porque cuando ustedes miran la Gran Depresión, la velocidad de circulación de la cantidad de dinero, que es la inversa de la demanda de dinero, cayó cerca de un 30%. Esto quiere decir que si la cantidad de dinero estaba constante y la velocidad cayó, el PBI nominal de la economía tenía que caer, y de hecho fue algo que pasó, que el PBI se destruyó, tanto en términos nominales como en términos reales.
En el caso de Milton Friedman y Anna Schwartz, que está volcado en el libro La historia monetaria de los Estados Unidos, concretamente en el capítulo 7, que se llama La Gran Contracción de 1929-1933, el mundo hubiera entrado en una crisis que hubiera sido por lo menos el doble de grave, o más que el doble, que lo que fue la Gran Depresión. Por lo tanto, digamos, estamos frente a un caso fenomenal. Ahora, miren esto, porque es muy interesante también. Sucede que existen algunos estudios en los Estados Unidos que contemplan el hecho de que las cuentas nacionales suelen subestimar el verdadero crecimiento del PBI, porque muchas veces no pueden captar los efectos del cambio tecnológico. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que esas estimaciones muestran que la tasa de crecimiento durante el siglo XX, en lugar de ser, en términos per cápita, en lugar de ser unos 58, ¿sí?, hubiera sido cerca de unos 70, de 2,70 quiero decir, es decir, 1,1 más alto. Eso quiere decir que si hoy el mundo está creciendo al 3%, estaríamos arriba de 4,1. Y estar arriba de 4,1, ¿qué significa? Que estamos en un sendero que nos permitiría en este siglo multiplicar el PBI per cápita por ¿cuántas veces? Por cerca de 60 veces. Es decir, que este camino de la singularidad es bastante tangible. De hecho, fíjense que este gráfico también es muy interesante, que es la cantidad de tiempo que tarda la economía en duplicar su PBI per cápita. Entonces, si ustedes toman todo el periodo, fue en realidad de 533,6 años. Sin embargo, vimos que esto cambió en el tiempo. Entonces, cuando uno toma los primeros 1800 años, el PBI per cápita crecía una tasa que demandaba su duplicación 3.466 años. Ahora, si tomamos lo que fue la tasa para los 200 años siguientes, ese número cayó a 63,36. Si ustedes toman lo que pasó, ¿sí?, en el siglo XX, esa tasa, esa cantidad de años cayó a 44,2. Si toman los últimos 50 años del siglo XX, la cantidad de años para duplicarlo fue de 33. Y hoy estamos en 23 años. Es decir, que ustedes lo que están viendo con todo esto, ¿qué es? Un proceso de aceleración en la tasa de crecimiento del producto per cápita. Por eso no tiene sentido la cantidad de barbaridades que ha dicho el señor Piketty. Es decir, Piketty no solo odia el mercado, no solo odia el capitalismo, sino que además es un mentiroso, ¿sí?, que ha fraguado estadísticas, que ha armado datos en favor de probar algo que no existe, y que todas las calamidades que él, digamos, suele mencionar son en base a proyecciones absolutamente antojadizas, que cuando uno chequea la capacidad de predicción de la metodología Piketty es verdaderamente aberrante. Y sin embargo, digamos, a ese marxista todo el mundo le da pelota, cuando en realidad no para de decir boludeces. De hecho, cuando ustedes miran las perspectivas de lo que era para el 2014, ¿sí?, fíjense que lo que domina es un crecimiento arriba del 4% per cápita. Esto quiere decir que más, donde más gente hay es donde más crece. Con lo cual, digamos, el año pasado habría cerrado en torno al 4%. Es decir, que estamos validando estos números a pesar de todos los problemas que tenemos. Entonces, si ustedes se fijan,
la teoría del crecimiento tiene problemas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el modelo del Solo Usuam? Que el proceso de crecimiento se agota. Entonces los economistas, digamos, a partir de las contribuciones de Paul Romer, graduado de la Universidad de Chicago, como corresponde, ¿sí? Digo, escuela de economía altamente demonizada en Argentina, cuando uno de cada 4 o 5 galardonados del premio Nobel salieron de ahí porque estudiaron, o porque fueron profesores, o porque hicieron algo en Chicago. Pero nosotros no, nosotros creemos que somos los re bananas y cuestionamos la Universidad de Chicago. No yo, pero sus hermanos de Córdoba y Junín, digamos, yo creo que hablar de Chicago es una mala palabra. Y así nos vamos. O sea, somos un país que éramos ricos a mitad del siglo XX, hoy somos un país de frontera, y que si sigamos así vamos a ser un país pobre. O sea, nosotros somos los bananas que nos tiramos en contra del libre mercado. Así no vamos. Nosotros somos los piolas que le damos bomba al gasto público y a las ideas keynesianas. Así no vamos. O sea, deberíamos tener un PBI per cápita de $30.000. Tenemos uno de 12.000 al tipo de cambio oficial y 9.000 al paralelo. Y dejen que sigan las ideas y que el candidato es el modelo. ¡Ah! El camino es a ser pobres, sin lugar a dudas. Entonces, básicamente lo que hicimos los economistas fue desarrollar un modelo para que pudiera explicar el crecimiento de largo plazo, cosa que el modelo de Solo Usuam no tenía. Ahora fíjense que esto es muy interesante, porque la curva de ahorro, ¿sí?, para que haya crecimiento, debe estar permanentemente por encima de la curva de depreciación. Es decir, que si ustedes quieren algo que motive el crecimiento, deberían dar bomba ¿qué? Al ahorro. Y acá le hemos dado bomba ¿qué? Al consumo. Es decir, camino a la pobreza. O sea, sin lugar a dudas, o sea, este es el modelo de la pobreza. O sea, con lo cual, digamos, si ese es el candidato, que busquemos otro. O sea, esa es la consigna. Y fíjense qué es lo que ha pasado, ¿no?, en el mundo. Es decir, los años para duplicar el PBI cada vez son menos. El primer país en duplicar el PBI fue, digamos, el Reino Unido, sí, que tardó 58 años. El segundo país en lograrlo fue Estados Unidos con 47, luego Japón con 34, Italia con 21, España con 18, Corea del Sur con 9 y China con 7. Ahora, es interesante porque nosotros nos hemos pasado toda esta década, bueno, ahora un poquito más, hablando de tasas chinas. Tasas chinas. Los chinos, les aviso, invierten 40 puntos del PBI. Por eso crecen a tasas chinas. Nosotros, con las cuentas nacionales nuevas, invertimos 19. Y vaya a saber uno en qué invierte. Entonces, no pudo haber tasas chinas. ¿Quién invierte parecido a nosotros? En realidad un poquito más. ¿Saben quién? Estados Unidos. Básicamente lo que mostró Argentina fue una recuperación cíclica. Es más, les voy a decir algo, es peor, porque en el año 98 Argentina tenía un PBI per cápita de $15.000. Tenía un nivel de pobreza en hogares del 18%. Y el coeficiente de Gini, digamos, que tanto le gusta hablar de distribución del ingreso al gobierno, era de 0,38. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que si nosotros hubiéramos mantenido la tendencia, nuestro PBI per cápita debería ser de 22.000. Sin embargo, vimos que es de 12.880, para ser exacto. Y al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, ¿sí?,
9.000. Digo, ¿por qué es al que hay? Porque hay un escrito de Juan Carlos de Pablo que es brillante. Cuenta el caso de una persona que en la época de los controles de precios, ¿sí? Entonces va a un local y le dice, quiero este teléfono, ¿no? Entonces le dice, bueno, son $800. Entonces dice, ¿cómo $800? Si de frente está a 400. Bueno, cuando yo me quede sin celulares, también va a estar acá a 400. ¿Está claro? Precio es el que hay. No hay que, no hay. Entonces, les diría que el PBI per cápita argentino, digo, está más cerca de los 9.000 que de los 13.000. Pero a pesar de eso, hoy la riqueza en hogares, la pobreza en hogares está en el 30%. Motivo por el cual se esconden los números. Porque si fueran mejores, los mostrarían. Pero el principio de revelación los condena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no pueden mostrarlo porque seguramente es peor que el de la peor estimación. Entonces, eso es otro de los puntos. Pero alguien podría decir, bueno, pero la distribución del ingreso. ¿Saben cuánto es el coeficiente de Gini? 0,38. Es decir, que todo este circo populista, ¿sabe para qué sirvió? Solo para hacernos más pobres. Y eso contra los 22.000 de tendencia. Ahora, Argentina, durante estos últimos años, ha disfrutado de los mejores términos de intercambio de la historia. Están 30% encima de lo que estuvimos en la época de Perón, ¿sí? Cuando el mundo había salido de la guerra. Estos son mejores. Y es más, les digo algo. En esa época, el mundo no estaba integrado financieramente. Hoy lo está y estamos disfrutando las tasas de interés más bajas de la historia. Esto, si ustedes toman los hechos estilizados, yo hice la cuenta usando un paper de Robert Barro, que es una de las personas que más saben de crecimiento en el mundo, ¿sí? Cuando ustedes contemplan esas condiciones que ha tenido el mundo, el PBI per cápita argentino debería ser de $31.000. Esto es, estamos frente a una catástrofe de crecimiento. Este modelo nacional y popular nos ha costado 67% de nuestro ingreso potencial. Si eso no es una crisis, que venga alguien y me lo explique. Ahora les cuento, sigue habiendo gente que dice no, pero eso es comparar contra algo que no existe. Entonces yo les digo algo, ¿saben qué? La tasa de expansión del PBI argentino durante los primeros 4 años del régimen fue 8%. Durante los segundos 4 años del régimen fue 4%. Mientras que durante este último periodo la tasa es 0. Es decir, en un mundo donde todos nuestros vecinos crecen, si nos hubiéramos comportado igual que nuestros vecinos, tendríamos por lo menos un PBI per cápita un 80% más alto. Esto es un escándalo en materia de crecimiento. Nunca se destruyó tanta riqueza en este país como durante este gobierno. De hecho, para aquellos que estén interesados, Infobae hoy me publicó una nota sobre un trabajo que hice con 2 colegas, con Diego Giacomini y con Nicolás Kerst, donde desarrollamos un termómetro de riqueza. Y lo que vemos es que nunca en la historia de Argentina un gobierno destruyó tanta riqueza como este. ¡Nunca! No hay ninguno que se le iguale. Pero no solo eso, para que vean el desastre que ha sido
esta gestión. Una de las cosas que nosotros encontramos es que cuando el termómetro indica una caída de 40%, la economía entra, o sea, de 0,4, entra en crisis. Si nosotros nos hemos fumado 1,61, quiere decir que las políticas de este gobierno en condiciones normales hubiera generado 4 crisis. No, lo que uno ve es que además una gran cantidad de países han podido crecer, ¿sí?, a tasas por encima del 7% durante muchos años. Piensen que hay una regla que se llama la regla del 70. Ustedes toman 70, supongan que crecen, no sé, al 10%, significa que en 7 años duplican su PBI. ¿Sí? Si crecieran, digamos, al 7, tardarían 10 años. Bueno, así sucesivamente. Si crecen 3,5, van a tardar 20. Bueno, acá tienen una lista de países que han crecido arriba del 7% durante una torta de años. Fíjense Botsuana. Botsuana creció durante 45 años seguidos arriba, ¿sí?, del 7%. Eso le permitió pasar de un PBI per cápita de $210 a uno de 3.800. Digo, y casos, por ejemplo, Brasil lo pudo hacer durante 30 años, el caso de China durante 44, sí, el caso de Hong Kong durante 37, el caso de Indonesia 31, el caso de Japón durante 33, Corea, digamos, del Sur durante 41, Malasia durante 30, digo, puedo seguir con Malta, Omán, Singapur, Taiwán, Tailandia. Todos milagros del crecimiento. Y nosotros, que éramos un país rico, poquito antes del medio del siglo XX, hoy somos un país de frontera. Y que si seguimos reinsistiendo con este modelo, vamos camino a ser un país pobre. Es decir, mientras que el mundo se vuelve un lugar maravilloso, nosotros nos vamos enterrando vivos por culpa de la lacra populista. Fíjense esto es fenomenal. Es la evolución del PBI per cápita por zonas, ¿sí?, en los últimos 1000 años. Y si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va pasando con esas líneas? ¿Se van juntando o se van separando? Se van juntando, exactamente. ¿Eso qué es lo que le está dando? Les da prueba de ¿qué? De que la convergencia existe. Es decir, que si no aplican el mamarracho keynesiano, sí, les va a ir bien. El problema está en el manual keynesiano, que es el camino de servidumbre, es el camino a la pobreza. Es decir, no solo que la aplicación sistemática del manual keynesiano conduce a regímenes totalitarios, que es el argumento de Hayek, el camino de servidumbre, que lo hizo para describir lo hecho en la Alemania nazi. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba el partido de Hitler? Socialista. Socialista. Nacional Socialista, gracias. Necesitaba ese dato, porque a veces, digamos, acusan a gente equivocada sobre Hitler. Hitler, que era apoyado por Keynes. Si no, les propongo que lean el prefacio de la teoría general en la edición alemana, donde festeja al régimen nazi. ¿Y saben con qué porcentaje de votos ganó Hitler? 60%.
22%. La primera vez. ¿Está claro? Más claro cheleado. O sea, ¿qué es lo que describe Hayek? Cómo las sucesivas intervenciones del gobierno generan fallos del gobierno que el gobierno jamás va a admitir. Le echa la culpa al mercado y eso genera ¿qué? Más intervención. Y avanza el sistema totalitario y los agentes pierden libertades individuales. Esos sistemas, ¿qué les pasa? No solo que empiezan a ser menos libres, sino que funcionan mal y por ende esas economías se derrumban. Si quieren un buen ejemplo, miren alguna economía donde el sector público pesaba 25% y casi 12 años después pesaba más del 50%. ¿Cómo le está yendo? Economía que no crece, una economía que se estanca, una economía que tiene una presión impositiva sobre el sector blanco, que es la más alta del mundo. Cobran impuestos como nórdicos y tienen una prestación de servicio de calidad africana. ¿Podrían adivinar cuál es ese maravilloso país? Argentina. Si a ese gráfico que vieron recién no les alcanza como prueba de la convergencia, este debería servirle como prueba de la convergencia. ¿Por qué? Porque dice que en la medida que un país es más grande su PBI per cápita, su tasa de crecimiento ¿cómo es? Menor. Por ende, aquellos países que tienen un PBI per cápita más chico tendrían que crecer a tasas más altas. O sea, con lo cual esto debería ser prueba suficiente de ello. Pero si aún así no les alcanza, tengo más. ¿Qué es mirar la distribución del ingreso? La distribución del ingreso lleva el formato de una chi cuadrado o de una log normal. ¿Sí? Que es una situación donde el modo o moda está a la izquierda, ¿sí?, de la media. Entonces, cuanto, digamos, más empinada sea esa joroba, claramente es más desigual la distribución. Entonces, ¿cómo era la distribución del ingreso en los 60? En el mundo, muy desigual. ¿Sí? Y vean qué pasa en los 80, que es la roja. ¿Qué pasó con la distribución del ingreso? Mejoró. Y en el 2000 mejoró aún más. Y si ustedes miran el coeficiente de Gini, ¿sí?, ya lo deberían saber de rememoria, digo, porque siempre hay gente hablando del coeficiente de Gini. ¿Qué es lo que pasó? Fue cayendo, es decir, que la desigualdad que pasó ha venido cayendo. Es decir, esto también prueba la existencia de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho los economistas? Si ustedes se fijaban en el modelo de crecimiento endógeno acá, ¿sí? Digo, qué paradójico, ¿no? Que algo que crece permanentemente lleve las iniciales acá, ¿no? Digo, es un contrasentido de la vida, ¿no? Pero vimos que el modelo de Solomon mostraba el fenómeno de convergencia. Entonces hay un modelo que se llama el Jones-Manueli, que permite explicar la existencia de crecimiento de modo permanente más la presencia de convergencia. Digo, y ese es el modelo con el cual los economistas que nos dedicamos a los temas de crecimiento nos sentimos más cómodos. ¿Por qué? Porque es el que es perfectamente consistente con la evidencia empírica. ¿En qué sentido? En que hay crecimiento permanente, ¿sí?, y hay además convergencia. El tema es que hay aceleración del crecimiento. Este es el problema o el desafío que tenemos, que es, si miramos lo que estuvo pasando durante los 2000 años, en especial los últimos 200, y separamos en los últimos 50, ¿sí?, y lo que va de este siglo, vemos una continua aceleración del proceso de crecimiento impulsado desde
el progreso tecnológico. De hecho, si ustedes se fijan, este gráfico es formidable. Este gráfico está en el libro se llama The Next Convergence, de Michael Spence, que es premio Nobel de Economía también. ¿Sí? Fíjense, este es un libro que es pleno de optimismo, nadie le dio pelota. Y es un premio Nobel. Y al boludo de Piketty, que no para de decir cuánta avanzada marxista se le cruza por la cabeza, le hicieron por poco un monumento. O sea, fue bestseller. O sea, verdaderamente hay que, digamos, alguien, digamos, que tenga tanto reconocimiento por aplicar una teoría que no sirve. Una teoría que fue destrozada en el plano teórico y destrozada en el plano empírico. Y sin embargo, hay gente que la sigue levantando. Una cosa verdaderamente formidable y a la vez patológica. Entonces ustedes tienen acá cómo ha evolucionado la población, ¿sí? Y es formidable cómo ha evolucionado la población. ¿De la mano de qué? Del progreso tecnológico. ¿Esto por qué es importante? Porque según el señor Malthus, dentro de tantas pavadas que decía, ¿sí? Según él, digamos, nos íbamos a terminar matando por un mísero pedazo de pan. Porque el mundo estaba por llegar a los 1.000 millones de habitantes. Entonces el Señor creía que no iba a alcanzar para que nadie coma. Sin embargo, hoy el planeta sostiene ¿cuántas personas? 7.000 millones. Entonces mi pregunta es, ¿a alguien en su sano juicio se le ocurriría defender al impresentable de Malthus? Digo, porque la sucesión Malthus, digamos, con estas leyes de la población y con sus ideas formidables acerca de los rendimientos decrecientes, acompañado por el señor Ricardo, metiendo el problema en la distribución y dándole un broche final a ese impresentable de John Stuart Mill que dijo que la distribución no tenía nada que ver con la producción, más el amigo Rodbertus y Hegel dieron lugar a la gestación nefasta que fue Marx. ¿Está claro? Cuyas ideas se cargaron a 150 millones de personas en la vida. Imagínense además aquellos que vivieron bajo los regímenes comunistas. Y todavía hay gente que festeja a esos regímenes. Y también hay gente que sostiene que en el acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, en realidad fue Estados Unidos el que se dio cuenta que tenía razón Cuba. O sea, imagínense si hay gente que piensa eso. Pobre la gente que es gobernada por esa gente. Digo, porque parece que estuvieran mirando el mundo a la -1. ¿Está claro? Sí. Sí. Puede ser que no se entienda nada. Acá lo que están son los distintos avances tecnológicos a lo largo de la historia de la humanidad y cómo fue creciendo la población. ¿Cuál es el turning point ahí abajito? ¿Qué dice? La revolución de la agricultura. Claro, tenés, digamos, todo lo que tiene que ver con, digamos, los trabajos sobre la tierra, y eso te permite ir viendo, por ejemplo, acá por ejemplo, en los 2000 años antes de Cristo te aparece la matemática, te aparece Grecia, Roma, ¿sí? Digamos, fíjate, la revolución agrícola. ¿Sí? Este turning point es el vinilo Second Agricultural Revolution. Exactamente. Exactamente. Sí, Sí, pero después viene, digamos, la revolución industrial, después viene, digamos, un montón de cosas. ¿Sí? Fíjate, digamos, la aparición de los ferrocarriles, el teléfono, la electricidad, Dios, la penicilina, el descubrimiento del ADN, ¿sí? Digo, de hecho, el descubrimiento del ADN
más importante de la historia de la humanidad, porque va a cambiar la forma, ¿sí?, de ver la medicina. Yo recuerdo, yo tuve la dicha, verdaderamente, de que en una reunión del World Economic Forum conocí a un profesor de la Universidad de la Singularidad que se llama José Luis Cordel. Y lo pueden googlear y hay cientos de charlas de José Luis que son formidables. Y cuando vino a la Argentina me invitó a ir a una de sus charlas. Entonces, bueno, digamos, José Luis arranca su charla, como se había cumplido el aniversario del nacimiento de Milton Friedman, que los liberales en el mundo lo festejamos. Entonces, habló un poco de Milton Friedman y después de eso puso un video. Ese video era el video resumen que se usa para promocionar un programa del canal History Channel, y el programa era Vida Eterna. Y ahí, digamos, José Luis, sobre el remate de ese avance, dice: nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Digo, yo no sé a ustedes qué les causa, pero a mí me voló la cabeza. Y eso fue lo que a mí me hizo meterme en estos temas de la singularidad. Entonces, veamos y avancemos un poco más acerca de las cosas, ¿sí?, que hemos logrado. Acá, digamos, uno lo que ve es la tasa de crecimiento, porque hay una frase de Robert Solow que verdaderamente, desde mi punto de vista, es deplorable. Robert Solow dice: las computadoras están en todos lados, menos en las cuentas nacionales. Y la verdad es que la frase es muy desafortunada, porque lo primero que yo le contestaría a Solow, le digo: mirá, en lugar de hacerte el canchero, fíjate que cuando vos estimaste tu modelo, en el año 57, solamente con capital y trabajo pudiste explicar el 15% de lo que pasaba. Con lo cual, dado que el 85% restante pasaba por otro lado, tu modelo, digamos, o sea, explica bastante poco. Con lo cual, digo, lo primero que le diría es: primero, arreglar tu modelo antes de ponerte a hablar qué dicen o qué no dicen las cuentas nacionales. Segundo, hay una cuestión que ustedes no lo vieron, pero en los modelos de crecimiento tradicionales, ¿sí?, está el capital y está el trabajo. Ahora, nunca aparece la tierra. Si esto de los rendimientos marginales decrecientes fuera cierto, dado que la Tierra está fija desde que Tierra, ¿sí?, nos debería haber reventado, ¿o no? Por más que le metemos capital y trabajo, multiplicamos por 7 la cantidad de personas en el planeta. Así que imagínense todos los que metimos, imagínense todo el capital que metimos. O sea, digo, el producto debería ser, digamos, estar constante hace rato, y sin embargo sigue creciendo. Es decir, que la forma en la cual los economistas pensamos el problema claramente subestima el progreso tecnológico. Porque fíjense que si solamente tomando capital y trabajo lo subestima, imagínense si además le ponen un factor que está fijo. O sea, quiere decir que más todavía. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, bueno, miremos los últimos 50 años. 2,1 creció en términos per cápita, ¿sí? Si yo hago la corrección por la productividad tomando la tierra, ¿qué implica? Que además tengo que contemplar que lo que aumentó la población, ¿sí o no? Digo, porque metí capital, metí trabajo contra una cantidad de tierra constante, ¿sí? Pero a su vez, digo, ¿a qué funciona principalmente la economía? ¿Con qué es lo que trataron de asustar
los del Club de Roma y que se equivocaron y después volvieron a escribir y le volvieron a pifiar. El gran apagón, que nos quedemos sin petróleo, ¿sí? Con lo cual, si ustedes se fijan, hacen una corrección, ¿sí? Por la cantidad de petróleo que usamos, o sea, que usamos ahora, tienen 1,5 puntos más. Quiere decir que el mundo podría estar creciendo al 5,4%. ¿Sí? Y además, ¿qué vimos? Que las cuentas nacionales, donde está anotado el 2,1, ¿qué hacen? Subestima el progreso tecnológico. ¿Sí o no? Quiere decir que podríamos crecer al 6,5%. Si pudiéramos mantener este ritmo durante 100 años, ¿alguien me puede decir cuántas veces se multiplica el PBI? O sea, tienen que hacer 1,065 elevado a la 100. Exactamente, o sea, 54.200%. ¿Está claro? O sea, no buscando cualquier cosa, sino con solo poder replicar lo que hemos hecho durante los últimos 50 años. Pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que pueden racionalizar eso? En el fondo, si eso fuera cierto, estaríamos ¿qué? Golpeando las puertas del cielo. Estaríamos al borde al ingreso al paraíso. Fíjense, ¿cuáles eran las características del paraíso? ¿Cuál es la promesa del paraíso? Vida eterna y plena abundancia de bienes. Es decir, que la singularidad nos pone de cara a ingresar al paraíso. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a ver con mayor profundidad las cuestiones de la singularidad. Básicamente, ¿qué es una singularidad? Por ejemplo, una singularidad matemática es dividir por cero. O sea, no es que no se pueda, el problema es que no sabemos qué es. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan con matrices, ¿sí? Y tienen un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, tratan de invertir la matriz para poder resolver el sistema. Si el determinante de esa matriz es nulo, ¿esa matriz cómo se llama? ¿Cómo? Matriz singular. ¿Por qué? Porque ustedes, en realidad la división no existe como tal, existe la premultiplicación por el inverso. Por eso ustedes, ¿sí?, premultiplican por la inversa. Y si el determinante de la inversa, digamos, de esa matriz es 0, ¿qué pasa? Es una matriz singular, no pueden resolver el sistema. No quiere decir que no tiene solución, quiere decir que no sabemos. Es una cosa distinta, ¿está claro? Una singularidad física, ¿cuál es? La singularidad física son los agujeros negros. ¿Sí? La singularidad tecnológica, ¿quién sabe qué es la singularidad tecnológica? ¿Quién escuchó hablar del test de Turing? Cuando las computadoras claro, cuando la inteligencia de las computadoras supere a la inteligencia humana. Esto, digamos, se va poniendo interesante. Digo, a ver cómo venimos, ¿no? Cómo venimos en esa carrera. Entonces puedo hablar de una singularidad política, que es el peronismo. Sí, ahí yo no lo llamaría singularidad, lo llamaría la máquina de destruir. Pero digo, o sea, lo que sí me parecería raro es
que es una doctrina que supuestamente está en favor de los que menos tienen y lo único, o sea, tiene tanto a los pobres que lo único que hace es multiplicarlos. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque acá, digamos, esto está extraído del libro La singularidad está cerca de Ray Kurzweil, y ustedes lo que ven en la parte no derecha del gráfico, ¿sí? Sí, bueno, lo mismo. Es la característica que tienen los procesos de crecimiento. Ahora, les hago una pregunta. Adivinen quién fue el primer economista que vio esta secuencia. Keynes. Digo, ese no calificaba ni como economista. O sea, era un ladrón. ¿Sí? Digo, y tengo motivos para explicar eso. O sea, ¿sabían que Keynes se hizo rico tradeando acciones de empresas del sector público americano, la cual él era asesor? Con lo cual se hizo rico haciendo ¿qué? Inside trading. Bueno, en esa época no era legal. Bueno, pero estamos hablando de una persona que apoyó a los nazis, estamos hablando de una persona que apoyó a Mussolini, estamos hablando de una persona, ¿sí?, que, digamos, cuando fue a Rusia, cuando se instauró el régimen bolchevique, escribió 3 ensayos donde en realidad no cuestionó el modelo económico, sino cuestionó la violencia, y que el objetivo que él perseguía, como sus camaradas de la sociedad fabiana, era instaurar el comunismo, pero con mano suave. ¿Ok? Digamos, y además les cuento, Keynes hizo un solo curso de economía. O sea, tomó un curso solo de economía, que lo tomó con Marshall. De ahí la gran cantidad de problemas que tiene esa basura escrita en 1936, que para mí, en lugar de llamarse teoría general, debería ser la basura general. ¿Sí? Está plagada de inconsistencias, ¿sí?, de inconsistencias lógicas, y que fue destrozada por la evidencia empírica a manos del padre del monetarismo, Milton Friedman. ¿Sí? Al margen de eso, digamos, al haber estudiado con Marshall, incorporó en un análisis que supuestamente debía ser de equilibrio general un montón de vicios de equilibrio parcial. Entonces está plagado de defectos. O sea, con lo cual, digamos, Keynes pertenece a la banda de los impresentables. O sea, igual que Malthus, igual que Ricardo, igual que John Stuart Mill, igual que Marx, ¿sí?, y varios de sus seguidores, tipos Harrod y Domar, ¿sí?, todos pesimistas, digamos, y más hacia acá el Club de Roma, y más acá Piketty. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién cree que fue el primero en ver este patrón de crecimiento? Viniendo de vos, No, Friedman, lo de él no era el crecimiento. Adam Smith, el primero que internalizó la dinámica del crecimiento fue Adam Smith. Digamos, con la idea de la fábrica de alfileres, ¿sí?, con la idea de las mejoras y los progresos tecnológicos, ¿sí?, con la idea de la división del trabajo y con la idea del ahorro, entre otras cosas, y poca intervención del sector público. Por favor, no se olviden de eso. Quiere decir que
De hecho, el libro de Adam Smith se llamaba Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. O sea, el tipo en 1776, a pesar de que venía de un mundo que no crecía un poco, la vio venir a partir de que apareció la revolución industrial. ¿Sí? Ese mundo que presentó Adam Smith, ¿sí?, en lugar de seguir la línea de los últimos 2000 años, ¿a qué se parece? Se parece a este gráfico. Se parece a este gráfico. Y que cuando ustedes lo linealizan, digamos, toma la forma del cuadro que está a la derecha. Ahora, cada curvita es una base tecnológica. Es una base tecnológica. Entonces después aprovechás, digamos, las economías de escala, que eso ahora vamos a ver, el tema de las economías de escala, cuando los economistas neoclásicos diseñan la estructura del equilibrio, también vuelven a tirar para el lado incorrecto el análisis económico. Bueno, esto es muy interesante porque este cuadro, también está tomado del libro de Ray Kurzweil, La singularidad está cerca, que es las distintas etapas de la evolución, ¿no? Entonces va mostrando cómo aparece la física y la química, ¿sí? Digamos, la información en estructuras atómicas, cómo evoluciona hacia el ADN, digo, cómo aparece la biología en la época 2 con la información en el ADN, cómo después evoluciona el cerebro, ¿sí? Cómo el cerebro toma información y detecta patrones, cómo aparece el progreso tecnológico, ¿sí? Y en el progreso tecnológico cómo después, digamos, en la parte 6. Esa es la 6. Es decir, cuando terminemos de manejar el planeta vamos a ir a tomar el universo. ¿Sí? De hecho, ustedes se ríen, pero ¿sabían que hoy existe un programa para ir a aterrarizar Marte? Bueno, sepan que existe y está bancado por un holandés. Y aquellos que, digamos, se ofrecen, van a Marte y no vuelven y dejan acá, digamos, para sus familiares o para quien sea, $1 millón. Miren, entre inmolarse, entre una economía administrada por keynesianos estructuralistas marxistas que nos van a condenar a la pobreza, digo, por lo menos uno va, se inmola y le deja una pequeña fortuna a un... Ah, el holandés te paga un palo para que vos te vas a llamarte. Ah, vos te la. No, digo, yo tengo otras perspectivas. O sea, pero digamos... No, bueno, digo, yo tengo otras ideas que me parecen más divertidas que ir a aterrarizar Marte. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Esto es fenomenal porque este gráfico lo que está mostrando son los distintos, la cantidad de tiempo que demandó cada paso de progreso tecnológico. Porque Ray Kurzweil desarrolla una idea que se llama la ley de los rendimientos acelerados. Lo que dice es que ustedes tardan en hacer un improvement una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? O sea, para hacer esa mejora tardan una determinada cantidad de tiempo. Luego, para pasar al próximo avance, tardan menos. Y así sucesivamente. Obviamente, este formato es tan impresionante que pueden ver algo. No pueden ver nada. No pueden ver nada de estos hitos de la evolución. Porque pareciera que están todos ahora. ¿Sí o no? Entonces lo que hace es linealizarlo. Entonces, por ejemplo, entre, digamos, la aparición de la Vía Láctea, ¿no? Y, digamos, los primeros organismos
multicelulares, tardamos que de 10 pasamos de tardar de 10 a la 10 a 10 a la 9. ¿Sí? Y así, vamos a empezar a tacharse. ¿Qué? Entonces, o sea, por ejemplo, digo, si yo tengo 10 al cuadrado es 100. Si yo tengo 10 al cubo, ¿sí? Es 1000. ¿Sí? O sea que, digamos, ahí tengo, ¿sí? Que un 1 con 10 en atrás. ¿Está claro? Da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.000 millones de años. ¿Sí? O sea que estamos hablando de 10.000 millones de años. Y después pasamos a 1.000 millones de años. ¿Sí o no? Quiere decir que en ese intervalo tardamos ¿cuánto tiempo? 9.000 millones de años. Fíjense que después aparecen en 10 a la 8 ¿quién? Exactamente. O sea que lo voy poniendo así. Quiere decir que entre ese hilo y el otro tardamos ¿cuánto? 900 millones de años. En el que sigue, ¿cuánto vamos a tardar? 90. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando llegamos al descubrimiento del ADN, estamos en ¿cuánto casi? Poco más de 10 años. Cuando el proyecto del genoma humano arrancó, ¿en qué año? En el año 90. ¿Sí? ¿Y cuántos años tardó en desarrollarse? 13. 13 años, exacto. El proyecto original era que se hiciera por 15 años. Cuando estaban en el año 11, solo se había avanzado, adivinen qué porcentaje, 1%, efectivamente. Quiere decir que en los 2 años restantes, los avances informáticos permitieron procesar ¿cuánto? El 99%. Vean que la lógica subyacente que está atrás de eso, ¿qué es? La lógica exponencial. ¿Cuánto costó secuencializar el primer genoma? 1.000 millones de dólares. Sí, en realidad 1.000 billones puso una parte del gobierno americano. En total todo el proyecto costó 3.000 palos verdes y se tardó 13 años. Hoy, digamos, le secuencializan el genoma completo por $1.000 y la tienen en un tope. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes están viendo ahí es una fenomenal caída de los costos. La contraparte de la fenomenal caída de los costos es un aumento furioso del nivel de productividad. Lo interesante de haber descubierto el genoma es que cambia radicalmente el paradigma de la medicina, porque la medicina ya no va a ser más curativa, sino que va a ser como preventiva. Y eso es interesante porque para la gente de la Universidad de la Singularidad, tanto la muerte como el envejecimiento son considerados enfermedades y por ende son Curable. curables.
Este tema es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque, por ejemplo, hoy a las ratas de laboratorio han logrado triplicarle la cantidad de años de vida. ¿Y saben cuánto tiene en común una rata con el genoma humano? ¿Cuánto? Si es un marxista, 100%. 90%. Esto quiere decir que hoy están las condiciones técnicas para poder expandir la vida de los humanos hacia 300 años. Y otros organismos ya han logrado sextuplicarle la cantidad de años de vida. Y no en un estado de vida horrible, inmundo. No, a full, muchachos, así como están ahora. Bueno, Nunca habría que hacer ciertos cambios tecnológicos. Bueno, pero lo que vos tenés que, digo, el punto es que la lógica es que vos hoy ya tenés avances, digo, en algún momento van a llegar a los humanos. De hecho, hay una cuenta que es fenomenal. O sea, suponete que a vos te queda un año de vida, pero viene una mejora que permite que vivas 2 más. Y después viene otra que de esa manera, si vos llevas esa progresión al infinito, digamos, vas a poder vivir de manera eterna. O sea que si cada 2 años, no sé, o le ganás, o cada 1 año le ganás 2 años a la muerte, digo, vos vas extendiendo tu vida indefinidamente. Digo, este tipo de cosas no deberían ser dejadas de lado. ¿Y qué es lo que sustenta todo esto? el avance tecnológico. El avance tecnológico, ¿sí? Donde la clave de esto es la ley de Moore, que es la capacidad de procesamiento que van teniendo, ¿sí?, las computadoras. Fíjense que cuando ustedes miran esta relación, es una relación creciente. Pero ¿qué es lo más interesante de esto? Que está puesto en logaritmos, es decir, que fue linealizado. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo que crece, sino que además se acelera. Entonces, digo, uno empieza, digo, ¿cuáles son los límites de los chips? Bueno, a ver, ¿cuál es el problema de los procesadores? ¿Sí? Digo, ¿qué pasa? Hoy estamos acostumbrados a qué. Porque digo, hay algunos que están diciendo, bueno, pero la ley de Moore se va a votar en el año 2020. ¿Sí? Porque cuando ustedes no puedan más que el átomo, ya está. No pueden hacerlo más chico. Bueno, les comento que ya existen, ¿sí?, procesadores 3D. Con lo cual, digamos, la ley de Moore sigue trabajando. Y si en algún momento la ley de Moore se agota, tenemos la física cuántica y tenemos la teoría de las cuerdas. Así que de algo nos vamos a agarrar para seguir progresando. La contraparte de esto es cómo ha venido cayendo el costo. Y recuerden que un costo medio decreciente implica que una productividad media creciente. Es decir, esta curva de costos medio decreciente lo que viene a validar es que continúa el proceso de aceleración del crecimiento. Entonces, esto es muy divertido porque acá ustedes lo que van viendo es cómo va evolucionando el poder de las computadoras, ¿sí?, en términos de su costo, ¿sí?, y qué niveles de poder, ¿sí?, equivalente a poder mental, digamos, tiene por cada $1000. Entonces es interesante porque cuando ustedes hacen la extensión, más o menos lo que ven que esa tendencia siempre va para arriba, o sea, cada vez se acelera más. Me dice que más o menos para el 2020, algo así, las computadoras alcanzarían la capacidad de procesamiento del cerebro humano.
Es decir, que nos vamos acercando a qué cosa? A la singularidad. A la singularidad tecnológica. Pero ya existe eso. Exactamente, hoy existe. ¿Cómo se llama? Tian 2 y vive, diga esa computadora, no por decir, Sí, sí. en China. El problema es que es un mastodonte muy muy grande. Ahora, fíjense esto, porque Tian 2, digamos, ¿cuál es la capacidad de procesamiento del cerebro humano? ¿Qué velocidad tiene? Creo que si no me equivoco son 200 metros por segundo. Algo así. ¿Saben a qué velocidad procesa Tian 2? Si usted yo no lo puedo recordar bien, pero si lo saben el número mejor. No, me había complicado las unidades. Creo que son megabytes. Información. No, es en velocidad. En velocidad. Y Tian 2 lo hace a 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad. ¿Qué? No, pero está, digamos, el cálculo está hecho en velocidad. Velocidad de procesamiento. Entonces digo, cuando ustedes miran eso, digo, ahora cuesta un montón mover eso, el cerebro humano con 20 volts funciona, digamos, esto necesita 24 megas, pero digo, si volvemos atrás, vamos a bajarle el costo, vamos a aumentar la productividad, con lo cual cada vez estamos más cerca, ¿sí? En la década del 80 las computadoras costaban $1 millón, la más barata, el módulo básico, Claro. para procesamiento de datos de banco. Tenían 4K de memoria y eran una casa con un sistema de refrigeración. Hoy cualquier celular es, no sé, millones de veces más grande. Hay una anécdota muy impresionante que es que está dando una conferencia a uno de los que fueron a la luna en el primer viaje y lo llaman por teléfono. El tipo, evidentemente, no, llamado importado. O era el presidente o era la mujer, ¿no? Entonces está re contenta. Y cuando termina de hablar dice, pensar que esto tiene más memoria que con las computadoras que nosotros nos mandaron a la luna, ¿no? O sea, la verdad que estamos frente a un mundo maravilloso. Y, digamos, de mantenerse esta progresión, para el año 2060, las computadoras habrán pasado a la inteligencia de toda la humanidad. Con lo cual, digamos, me parece que tomemos el punto y tratemos de prepararnos para este futuro, porque el futuro se viene con todo. Hay, digamos, las etapas de la humanidad, está el universo inanimado, la vida no consciente, la humanidad, la transhumanidad, que vamos a ser los humanos aumentados, ¿sí? Después vendrán los posthumanos. Por ejemplo, vas a tener en tu cabeza un montón de chips que va a permitir que no solo que seas 1000 veces más inteligente, sino que además vas a tener 1000 veces más operacionalidad. Con lo cual, digamos, en términos prácticos vas a ser 1 millón de veces más inteligente. Por ende, digamos, si ustedes creen que pueden racionalizar lo que viene, digamos, es muy jactancioso. Está fuera de nuestra capacidad. O sea, de está comprensión. totalmente fuera de lo que podemos imaginar. Ahora, digamos, uno puede tratar de hacer, digamos, algunas elucubraciones, Y la posthumanidad que lo que nos sucedan a los transhumanos. Digo, es muy jactancioso pretender creer que somos el último eslabón de la cadena. Digo, seguramente va a venir algo que ni se nos puede pasar por la cabeza. ¿Cómo vas a poder racionalizar a alguien que es 1 millón de veces más inteligente que vos? No lo puedes hacer. Lo que venga después de eso tampoco lo puedes saber. pero puede ser el Mesías, de acuerdo a la religión le faltan 250 años para que venga. Y de acuerdo a tu teoría, en 250 años ya somos posthumanos y la cosa de... No lo sé. No lo sé.
digamos, uno puede imaginar cómo son los transhumanos, pero parece muy difícil de imaginar cómo van a ser los otros. Entonces, digamos, básicamente, a mí lo que se me ocurrió es empezar a tratar de ver, ¿sí?, de cómo esto se metía dentro del análisis económico. Digo, ya vimos que con la convergencia tenemos un montonazo. Si además le damos aceleración, tenemos todavía un montonazo más grande. Si le metemos las mejoras que hemos venido teniendo, tenemos más todavía. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, básicamente planteo lo que fue mi historia con la singularidad, la idea, los desarrollos, y digo, estoy buscando este agujero para tirarme ahí de fiesta con los marcianos. ¿Sí? O sea, entonces, acá, digamos, es muy importante las restricciones, ¿sí?, que solemos tener los economistas para pensar estas ideas. Básicamente lo que nosotros nos preocupa continuamente a los economistas, ¿sí?, que hemos sido formados en la tradición neoclásica, es la existencia del equilibrio. Y las preguntas siempre que nos hacemos respecto al equilibrio son tres. Si existe, si es único y si es estable. Para lograr esa demostración de que el equilibrio exista, sea único, sea estable, solemos trabajar con un conjunto de supuestos. Entonces, si los conjuntos de indiferencia son estrictamente cóncavos, estrictamente convexos, disculpen, lo estaba mirando, si la función de producción exhibe rendimientos marginales decrecientes, esa es la función de producción que ustedes tienen ahí, ustedes van a encontrar un equilibrio que existe, que es único y que además es estable. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema con esta formulación, que si bien es muy divertida y que permite llegar al óptimo de Pareto, recuerden que esa forma de la función de producción no era satisfactoria para explicar los problemas que nosotros enfrentamos. Entonces, hay toda una discusión, ¿sí?, digamos, que arranca con Adam Smith en rigor, ¿sí?, donde la idea de la fábrica de alfileres básicamente es hablar de las economías de escala, porque Adam Smith va describiendo el proceso de división del trabajo y cómo eso permite multiplicar fenomenalmente la producción de alfileres. Es decir, que está hablando de una situación en la cual existen rendimientos crecientes a escala. Es decir, algo que se va de patadas con esa función de producción. Porque ¿qué es lo interesante de los conjuntos que yo definí ahí? Es que cada una de esas soluciones, en el caso del consumidor arroja la máxima utilidad, en el caso del productor arroja el máximo beneficio, y cada uno de ellos, maximizando por su propia cuenta, llega a un equilibrio que es óptimo para todos. Es decir, la idea de la mano invisible, que cada uno, guiado por sus propios objetivos, llegan al máximo social. Asociado también con la idea nefasta del óptimo de Pareto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este, que, digamos, la fábrica de alfileres, o sea, las economías de escala, en el aparato neoclásico, o sea, post, digamos, Adam Smith,
O sea, a partir de lo que es la línea Gibbons, Van Raat, y en realidad Menger entra en la escuela austríaca, no en la línea neoclásica. Los austríacos son austríacos, no neoclásicos. Digo, vale la pena aclararlo, porque eso hace una gran diferencia en cuanto a la configuración del equilibrio. Esas ideas parecían irse de patadas. De hecho, tanto lo que fue la contribución de Alvin Young como Alfred Marshall para enfocar estos temas siempre hablaban, ¿sí?, de los efectos externos, ¿sí?, causados por la acumulación de capital de los distintos activos, de modo tal de poder aislar el problema. De hecho, en esa línea de investigación, tanto Chamberlain como Joan Robinson, el primero en Estados Unidos, en Harvard, y la segunda en Cambridge, Inglaterra, justamente se dedicaban a estudiar que estos problemas de los mercados no competitivos, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para poder explicar la presencia de rendimientos crecientes a escala. ¿Y por qué estos tipos querían explicar los rendimientos crecientes a escala? Porque esa era la llave para explicar ¿qué cosa? El crecimiento. Hasta que apareció ¿quién? Apareció Keynes, la basura general, y sus seguidores, Harrod y Domar, con esos modelos nefastos. ¿Qué hizo eso? Desviar la atención. Desvió la atención, o sea, nos pasamos durante 40 y pico de años debatiendo las ideas estas hasta que, digamos, Milton Friedman y Robert Lucas los aniquilaron, pero en el medio perdimos un montón de tiempo. Igual, en paralelo, como estos, digamos, resultados keynesianos no mapeaban con nada, porque predecían el mundo estallaba de inflación o el mundo estallaba de desempleo. Ninguna de las dos cosas pasaba. Entonces aparece el modelo de Solow-Swan, que básicamente brinda una explicación para resultados más armoniosos. Pero ¿qué es lo que pasó? El problema fue que cuando fue a la validación empírica, ¿sí?, esto solamente explicaba el 15% del proceso. Entonces apareció un economista que adivinen dónde daba clases, Hirofumi Usawa, en Chicago, e incorporó en estos modelos los desarrollos que estaban haciendo sus pares Schultz y Gary Becker. ¿Sobre qué cosa? Capital humano, para poder explicar que podía haber acumulación no solo de capital, sino que también de trabajo en la forma de capital humano. Y eso evitaba el límite que restringía el crecimiento en el modelo del Solow a la tasa de crecimiento de la población. Porque recuerden que si yo tengo rendimientos marginales decrecientes y la tasa de crecimiento de la población está dada, si yo le meto capital, ¿qué es lo que va a pasar? Y si el capital crece más rápido que la población, los rendimientos marginales, ¿cómo van a ser? Decrecientes. Por ende, en algún momento el proceso de crecimiento se agota. ¿Qué es lo interesante del capital humano? Que por más que crezca la población a N, la cantidad de trabajo efectivo, ¿qué pasa? Puede aumentar. ¿Por qué? Porque son trabajadores más productivos en función de ¿qué? De su educación, su experiencia y la incorporación de habilidades. ¿Sí? De hecho, la teoría del crecimiento quedó estancada, digamos, porque no le encontraban la vuelta a cómo trabajar con la contribución de Usawa. El problema de Solow-Swan se arregló metiendo el progreso tecnológico, pero venía de manera exógena, con lo cual imagínense un modelo de crecimiento donde la parte más importante viene explicado de qué manera exógena. Digo, resultado paupérrimo. Y esto, ¿sí? La teoría del crecimiento vuelve
a tomar forma a partir de la contribución de un discípulo de Robert Lucas, que es Paul Romer. Paul Romer inventa la teoría del crecimiento endógeno en su tesis doctoral. ¿De qué universidad? Entonces, básicamente, Paul Romer diseña un modelo competitivo, pero que hay externalidades de capital, es decir, que levanta las viejas ideas de Alvin Young y Alfred Marshall, las formaliza y da lugar a la teoría del crecimiento endógeno, que es lo que permite explicar ¿qué cosa? Que vuele la tasa de crecimiento. Luego de esto también aparece el debate entre Lucas, que adhiere a la línea de crecimiento endógeno, y lo que es Mankiw, Romer y Weil, que testean el modelo de solo ampliado con capital humano y demuestran que incorporando el capital humano explican cerca del 85% del crecimiento. Por ende, según ellos, la discusión se acabó. Capital humano es know-how, inteligencia. El capital humano es, digamos, no solo la formación estudiando, sino que aprender a hacer las cosas, digamos, que vos tengas conocimientos, ¿sí? Que no necesariamente son los de la universidad, digo, son todos, ¿no? Digo, por eso no trabajan bien o no trabajan del todo bien aquellos que ponen solo los años de estudio. O sea, porque es más amplio el concepto. Porque vos podés agotar, digamos, el proceso de estudio, no sé, hiciste tu primaria, tu secundaria, la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, y ahí es como que se te terminaron los años. Y sin embargo vos podés seguir estudiando, aprendiendo, incorporando habilidades. Entonces, digo, es una definición más amplia que permite, ¿sí?, digamos, incrementar la potencialidad productiva del trabajo. En cuanto al dilema de la optimalidad de Pareto, ya lo vimos. Lo vimos con el caso, ¿sí?, de los sepultureros, ¿sí? Digo, ¿lo vimos con quién? Con el caso de los fabricantes de vela. El día que se inventó la lamparita lo querían cagar a trompadas. Sin embargo, no estábamos con velas. Acá tenemos unas hermosas luces que nos proveyó el modelo nacional y popular. Así que, digamos, hasta el modelo nacional y popular conspira contra el óptimo de Pareto. O sea, y lo interesante, que a mí es la parte que me parece más divertida, es la visión austríaca de estos procesos. Porque en realidad, el ejemplo que me parece más interesante, que yo de alguna manera se los presenté solapadamente antes, es que está mal mirar un mercado de forma aislada. Eso está mal. Siempre hay que mirar los mercados en su conjunto. De hecho, hay un libro formidable de Rothbard que se llama El hombre, la economía y el Estado. Y lo interesante es que él tiene ahí un capítulo que se llama monopolio versus competencia, o competencia versus monopolio. Y demuestra que todas esas cosas horribles que se dicen de monopolio están todas mal. Están todas mal. Primero, vamos a ver este sentido. Supongo que ustedes tienen un monopolio. A ustedes les parece fantástico, ¿no? Ahora, el monopolio es vender cubitos en la Antártida. ¿Qué hacen con ese monopolio? Se los regalan, no te los regalan. ¿Qué hacen con ese monopolio? ¿Qué hacen con ese monopolio? Nada, porque lo que importa, ¿qué es? La demanda del consumidor. Hay que revisar. Digamos, lo que importa es la demanda del consumidor. Es decir, nada que ver con esta visión de que, digo, aberrante, de que los precios son determinados por los costos. Aberración que hace que algún trasnochado crea que la culpa de la inflación puede hacer de los productores, de los asalariados, de los jeques árabes, de las malas condiciones del tiempo.
cuando en realidad la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, porque primero es que es un proceso persistente y cualquiera de las otras cosas podría solo explicar un salto de nivel, y que ya vamos a ver que también está mal, digamos, la forma en que ven este problema esta gente, sino que además, por el simple hecho que los precios están medidos ¿en qué? En unidades monetarias. Entonces, dado un conjunto de bienes, si ustedes le tiran más dinero, ¿sí?, van a tener que pagar cada vez mayores unidades monetarias por esos bienes. Por eso la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, porque lo único que puede aumentar así de manera sistemática, casi sin costo, es que el papel dinero. Entonces, lo interesante es, ok, ya sabemos que la mano no pasa por los costos determinando los precios. ¿Cuántas veces habrán escuchado de la boludez esa de la cadena de valor para de cuánto pasa el precio? Porque si subió tal cosa, el impacto, le voy a subir el precio. Y digamos, una cosa verdaderamente sin sentido. Los costos no determinan los precios. Lo que determina son los precios, son los que determinan los costos. Suponga que yo hago un auto, imagínense que haga yo un auto, imagínense lo que puede salir. Una cosa aberrante. Y además voy a tardar una cantidad monstruosa de tiempo. ¿Saben lo que puede llegar a costar ese auto? Digo, lo ponemos a lo que cuesta mi hora de trabajo en algún lugar. Es una cosa carísima. Y aparte inmunda. ¿Cuánto pagarían por eso? Nada, claramente no valdría nada. ¿Sí? Porque lo que determina el valor no es la cantidad de costos que le pongo a las cosas, sino que alguien lo quiera demandar. Y por ignorar esas cosas, por abrazarlos a los keynesianos, ¿sí?, que en realidad no tienen teoría de valor y arman precios con funciones que escalan sobre los costos, es decir, que en el fondo son marxistas, ¿sí? No paramos de cometer errores y en el medio reventamos las libertades individuales. Pero sigamos con los argumentos estos. Digo, ¿qué pasa si el monopolista gana mucha plata? Volvamos a lo que conté antes. Si la consume, genera demanda en otra parte, digamos, genera mayores salarios en otra parte. Si la reinvierte, va a tener que pagar mayores salarios y además el precio va a bajar, con lo cual el salario real vuelve a mejorar. Si la ahorra y la deja en el banco, otro la invierte y vuelve a ocurrir lo mismo. Es decir, que cuando ustedes miran no solo lo que se ve, sino que también miran lo que no se ve, es decir, los otros mercados y tanto el presente como el futuro, esto no plantea ningún problema. Porque, por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido decir que es malo las mejoras en la salud, dado que eso implicaría perjudicar el negocio de los sepultureros. ¿Está claro? Entonces, el primer tema es esto de los rendimientos crecientes. Es decir, muchas veces se comete el error de decir que entonces la producción sería infinita, además no podrían alcanzar un máximo y por ende no podrían encontrar un equilibrio. En rigor, si ustedes resuelven el ejercicio metiendo dentro del equilibrio, porque ¿quiénes son los dueños de las empresas? Sí, pero son seres humanos, ¿o no? Que también para vivir consumen. Entonces cuando ustedes internalizan eso dentro de ustedes, ¿qué me van a decir? ¿Que es peor producir más que producir menos? Con la misma cantidad de recursos. Y si no les convendría seguir produciendo, no producen. Ahora, ¿qué es lo interesante?
No es cierto que una función como esa que tienen ahí, con esa función de producción, no puedan encontrar un máximo. ¿Cuál sería el máximo que pueden encontrar? Si el conjunto está cerrado y está acotado, es decir, que incluye el borde y que no es infinito, yo podría encontrar un máximo ahí. ¿Sí o no? Con lo cual podría encontrar un máximo. Y también podría decidir estar en otro lugar, porque me gusta otra canasta de consumo. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque una de las cosas maravillosas que pasa con el progreso tecnológico es que me encuentro frente a una redefinición radical del conjunto de dotaciones de la economía. Una economía se caracteriza por tres elementos: por las preferencias, por la tecnología y por las dotaciones. ¿Sí? Entonces, miren este caso. Digamos, tengo las preferencias con el formato tradicional, tengo una función de producción, ¿sí?, creciente, ¿sí?, con rendimientos crecientes, y puedo encontrar o no un máximo, digamos, en el borde de lo máximo que puedo producir. Ahora, lo interesante es que con las maravillas del progreso tecnológico, en especial con todas las cosas que se está logrando en la biotecnología, es que yo me puedo llegar a encontrar con una multiplicación ¿de qué? Del conjunto de insumos. Por ejemplo, ¿sabían que vamos a revivir un mamut? Sí, se encontraron restos de un mamut y el proyecto cuesta 20 millones de dólares. Y vamos a traer a la vida un animal prehistórico. Vamos a traer un mamut. Y de hecho, podríamos traer antecesores nuestros, cosa que no se hace solo por cuestiones éticas. Claro. De hecho, digamos, a partir de los avances en células madres, vamos a tener la tienda de órganos. O sea, vamos a poder replicarnos nuestros propios órganos. Es más, digamos, ustedes tomando un pedacito de piel, ¿sí?, pueden replicar a ese individuo, digo, animal, lo que quieran. De hecho, eso existe y es la clonación. Con lo cual, esto implica